anatomía del globo ocular y las patologías más frecuentes, que es ojo rojo, ¿sí? Bien, primero me presento, me llamo Macarena Autala Núñez, soy residente de primer año de oftalmología en Fundanoa, ¿sí? Bueno, para estudiar el globo ocular, primero tenemos que saber dónde está ubicado, ¿sí? Lo vamos a encontrar en la parte anterior y central de la órbita. Mide aproximadamente 24 milímetros en sentido anteroposterior y 23 en sentido transversal. Pesa aproximadamente 8 gramos, ¿sí? Para estudiarlo lo vamos a dividir en 3 capas o túnicas. La primera es la capa externa, está formada por la esclerótica y la córnea. La segunda, que es la capa media, formada por el iris, cuerpo ciliar y coroides. Y por último, la capa interna, formada por la retina. Bueno, vamos a hablar de lo que es la capa externa, ¿sí? También llamada capa protectora. Primero encontramos lo que es la esclerótica, ¿sí? La esclerótica es la parte blanca que vemos de nuestro ojo, ¿sí? Capa blanca, fibrosa, es inextensible, ¿sí? Esta esclerótica le va a brindar un soporte estructural al ojo y es donde se van a insertar los músculos extraoculares, ¿sí? Está formada, esta esclerótica, por fibras de colágeno, que en su caso van a estar dispuestas de forma desorganizada, ¿sí? Es por eso que adopta este color blanquecino. Todo lo contrario en la conjuntiva. ¿Qué es la conjuntiva? Es como una capita mucosa que va a cubrir todo lo que es la esclerótica, ¿sí? Es una capita transparente. Cubre todo lo que es la esclerótica y llega hasta el limbo esclerocorneal, que ya vamos a ver qué es, ¿sí? En esta conjuntiva, las fibras de colágeno van a estar organizadas, pero estrictamente, ¿sí? Por eso le da la característica de color transparente. Bien. Ahora vamos a hablar de las caras, de la esclerótica, ¿sí? Su cara más externa, habíamos dicho que se van a insertar los músculos extraoculares. Desde adentro hacia afuera vamos a encontrar otras estructuras, como son la epiesclera, la cápsula de Tenon y la conjuntiva bulbar, que ya les hablé, ¿sí? Y su cara interna es una cara más lisa, cóncava y de color marrón, ¿sí? Tiene un extremo anterior, donde vamos a encontrar lo que es el limbo, que es esta zona de acá, ¿sí? Que es en el límite entre la esclera y la córnea, ¿sí? Y un extremo posterior, donde encontramos la apertura para la salida del nervio óptico. ¿Sí? Cualquier cosa me paren, chicos. Bien. Profe, Ahora, perdón. sí. En la imagen anterior, la esclera, ¿cuál sería ahí en la imagen? Acá está graficada de color medio azul, ¿sí? Es Ah, todo es lo esto. mismo que esclerótica, o sea, es sinónimo. Sí, es lo mismo, ¿sí? Ah, Todo bien, lo mismo, bien. ¿sí? Gracias. Cubre todo hasta la parte posterior del ojo y cubre también el nervio óptico. Bien. Bueno, la córnea. ¿Qué es la córnea? La córnea nosotros la llamamos como la capita transparente, como una tapita, ¿sí? Del ojo, ¿sí? Es esta parte, es transparente y avascular. Entonces se va a nutrir de lo que es el humor acuoso. Es más delgada en el centro que en su periferia. Tiene un poder de refracción de 43 dioptrías, ¿sí? Las dioptrías miden mayormente la potencia de la lente, ¿sí? En su cara anterior es una cara más convexa y está en contacto con la película lagrimal, y en su cara posterior está bañada por lo que es el nervio, el humor acuoso, ¿sí? Y es cóncava, ¿sí? Debe ser sí o sí transparente, ¿sí? Bien. La córnea está formada por diferentes capas. La primera y más externa es el epitelio, ¿sí? El epitelio corneal es la única estructura o capa de la córnea que tiene el poder de regenerarse, ¿sí? Gracias a las células madres o stem cell del limbo esclerocorneal, ¿sí? Luego le sigue la membrana de Bowman, seguido por el estroma, que es la capa más gruesa de la córnea, la capa de Dua, que es una de las capas que han sido descubiertas hace poco, la membrana de Descemet y por último el endotelio,
¿sí? Todo esto va a estar inervado por el nervio oftálmico, ¿sí? Llama del trigémino. Bien, pero ¿qué es el limbo? ¿Sí? Habíamos dicho que se encontraba entre la unión de la esclerótica y la córnea, ¿sí? En la zona del limbo, que es una zona de transición, vamos a encontrar las células madres, que, ¿sí? que ayudan a la renovación del epitelio corneal, y es el lugar donde se va a reabsorber el humor acuoso. Bien, ahora pasamos a lo que es la capa media, también llamada capa vascular del ojo. ¿Sí? Encontramos al iris, ¿sí? que es la parte de color del ojo, ¿sí? por así decirlo. Su límite anterior limita con la córnea y su límite posterior limita con el cristalino, ¿sí? Veamos la imagen de acá. El iris sería esto. Estos dos bracitos, ¿sí? Límite anterior con la córnea y posterior con el cristalino, ¿sí? Este iris va a estar perforado en el centro por lo que es la pupila, que va a regular la entrada de luz, ¿sí? El iris va a dividir al ojo en dos cámaras, una cámara anterior, que tiene como límites la córnea, el límite anterior la córnea, el límite posterior el iris, y cámara posterior, que tiene como límite anterior el iris, y como límite posterior el humor vítreo, ¿sí? También podemos encontrar otra cámara, que es la cámara vítrea, que es la parte toda esta posterior, que está formado por humor vítreo, que es un gel transparente, que le mantiene la forma del ojo. Bien, el iris tiene una cara anterior que es convexa, donde vamos a encontrar una estructura que se llama collarete, ¿sí? que lo va a dividir en tres zonas, una zona central que va desde la pupila hasta el collarete y una zona periférica desde el collarete hacia adelante, ¿sí? y una cara posterior donde encontramos el epitelio pigmentario. Bien, otra estructura que podemos encontrar es el cuerpo ciliar, ¿sí? que es un conjunto músculo-vascular. Se va a encontrar por detrás y a continuación del iris. Este cuerpo ciliar va a intervenir en lo que es la formación del humor acuoso y en la acomodación del cristalino. Bien, tiene una porción anterior, sí, que está formado por el músculo ciliar, y una porción posterior que tiene dos zonas, una zona llamada pars plicata, que es muy importante, que es la zona que se encarga en la formación del humor acuoso, y una pars plana, que es 2/3 posteriores del cuerpo ciliar, ¿sí? Bien. Habíamos dicho que el humor acuoso se formaba en la pars plicata, ¿sí? En la porción posterior. Se forma acá en la pars plicata del cuerpo ciliar. Una vez que se forma este humor acuoso, sale a la cámara posterior, ¿sí? Baña a lo que es el cristalino y pasa a través de la pupila a cámara anterior, ¿sí? Y aquí va a bañar a la córnea. Este humor acuoso se va a reabsorber en el ángulo iridocorneal, más precisamente en la red trabecular y canal de Schlemm, ¿sí? Hay otras vías de reabsorción, pero esta es la más importante, ¿sí? Bien, lo repetimos, ¿sí? Se forma en el cuerpo ciliar, en la pars plicata, sale a cámara posterior, baña al cristalino, pasa a través de la pupila a cámara anterior, baña a la córnea y se reabsorbe en la red trabecular, también llamada malla trabecular, en el canal de Schlemm, ¿sí? Si por algún motivo este canal, ¿sí? que se encuentra en el ángulo iridocorneal, se ocluye o esté estrecho por algún motivo, este humor acuoso se va a formar, pero no se va a reabsorber. Entonces va a acumularse y esto va a generar que aumente la presión intraocular del ojo, ¿sí? Y formar lo que es el glaucoma de ángulo cerrado. La presión normal va desde 10 milímetros de mercurio a 20. Bien. Por último, encontramos a la coroides, ¿sí? que es la capa más vascularizada y pigmentada del ojo, ¿sí? En su cara externa está en contacto con la esclera y en su cara interna con la membrana de Bruch, ¿sí? Está formado por 3 capas, desde la capa más externa e interna, está la capa supracoroidea,
la lámina vasculosa y la capa más interna en contacto con la retina, la membrana de Bruch. ¿Sí? Bien. Y por último, vamos a lo que es la capa interna del ojo, o capa sensorial, donde encontramos la retina. ¿Sí? La retina se va a extender desde el nervio óptico hasta la hora serrata. La hora serrata es la terminación anterior de la retina, una terminación dentada. ¿Sí? En su cara externa se va a relacionar con la coroides, a través de la membrana de Bruch, como habíamos dicho, y en su cara interna es una cara lisa, de color rosado, vascular, y que se relaciona con el humor vítreo. En la retina podemos encontrar dos zonas. Una zona central, donde encontramos la papila óptica, que es la que está acá, que es la cabeza del nervio óptico, la mácula y la fóvea. Y una zona periférica donde predominan los bastones, ¿sí? En la zona central predominan los conos, ¿sí? Que son encargados en la visión de colores y de detalles. Y los bastones en la visión de blanco y negro. Bien, esto es una imagen de una retina normal. Esto es lo que nosotros vemos cuando hacemos un fondo de ojo, ¿sí? Habíamos dicho que esto se llama papila. Todo esto blanquecino, medio amarillento, se llama papila, ¿sí? Por dentro de la papila podemos observar que hay un color un poquito más blanco, ¿sí? Que nosotros lo llamamos copa o excavación fisiológica, ¿sí? Acá encontramos la mácula y la fóvea. Vamos a encontrar venas, que son un poquito más gruesas, y arterias más finitas. Hay venas superiores e inferiores, lo mismo que las arterias, nasales y temporales. Bien, la retina también está formada por diferentes capas, ¿sí? La primera es el epitelio pigmentario, ¿sí? ¿Profe? Sí. Le quería preguntar qué nos indica la fobia y la mácula cuando está alterada. Si hay alguna alteración en esta zona, es la zona de máxima visión, ¿sí? Si hay alguna alteración como algún edema o una cicatriz por toxoplasmosis, seguramente está comprometida la visión, ¿sí? En la zona donde hay mayor concentración de conos. Bien, gracias. ¿Y cómo se vería en ese caso, profe, más grande la mácula? No, la mácula, nosotros cuando hacemos el fondo de ojo vemos lo que es el reflejo foviolar, ¿sí? Es como una sombrita, acá se ve mínimo, una parte del centro, ¿sí? Como un reflejo literal. Cuando nosotros no vemos ese reflejo o esta zona un poquito más oscura, ahí nos llama la atención de que algo está pasando, ¿sí? Inmediatamente tenemos indicación de hacer lo que es un OCT, que es una tomografía de la retina, ¿sí? Que es, además de ver esta imagen, vamos a ver un video con las diferentes capas de la retina y vemos si el problema está localizado, por ejemplo, en la mácula, en qué capa de la retina está localizado. Si hay acumulación de líquido por un paciente que tenga una retinopatía diabética, tenga un edema, ¿sí? Entonces hay acumulación de líquido, vemos entre qué capas está ese líquido, o si hay hemorragias, también si hay alguna cicatriz por toxoplasmosis, ¿sí? Entre otras cosas. Bien, gracias, profe. No, de nada. Bien, estas son las capas de la retina, ¿sí? Esta no es la foto de lo que les decía de la tomografía, ¿sí? Esta es una foto ilustrativa, un dibujo, ¿sí? Estas son las diferentes capas formadas por el epitelio pigmentario, capa de fotorreceptores, conos y bastones, membrana limitante externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, plexiforme interna, células ganglionares, fibras nerviosas y, por último, la membrana limitante interna. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el cristalino, ¿sí? El cristalino es una lente biconvexa, ¿sí? Mide aproximadamente 9 milímetros de diámetro. Es avascular, sí, ya lo hemos dicho, lo nutre el humor acuoso y es transparente. Debe ser transparente, ¿sí? Si no es transparente ya pasa a ser una catarata, ¿sí? Que puede ser por el paso de la edad, por el tiempo. La catarata se puede formar por
de forma metabólica por la diabetes, por algún golpe, por el uso constante de corticoides, ¿sí? Doctora, Bien. Sí. disculpe, siempre me quedó la duda ahí. ¿Por qué se llama catarata? ¿Tiene una explicación del por qué o no? No, es la opacificación del cristalino. Básicamente es eso. Bien, gracias. No, de nada. Bien. Habíamos dicho, el cristalino limita hacia adelante con el iris y hacia la parte posterior con el humor vítreo, ¿sí? Que era este gelcito que mantiene la forma del ojo. El cristalino está formado por un núcleo en la parte central, acá lo tengo, un núcleo, una corteza y por fuera una cápsula, ¿sí? Este cristalino va a estar suspendido o agarrado por ligamentos, también llamados zónulas de zinc, ¿sí? Que estas zónulas lo van a sostener a lo que es al músculo ciliar, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver lo que es el proceso de acomodación. Bien, si yo quiero enfocar mi vista en un objeto que se encuentra a 2 metros, o sea, algo lejano, ¿cómo va a ser el proceso de mi cristalino? Mi músculo ciliar se va a relajar. Entonces, al estar relajado, mis ligamentos o zónulas de zinc van a estar tirantes. Y esto va a generar que el cristalino se alargue, ¿sí? Para enfocar en este objeto que se encuentra lejano. Pero si yo tengo un objeto que se encuentra cerca, este músculo ciliar se va a contraer, ¿sí? Las zónulas de zinc van a estar relajadas y el cristalino va a estar redondeado, como abombado, ¿sí? Este es el mecanismo que hacemos al fijar nuestra vista en un objeto lejano y en un objeto cercano. Este es el proceso de acomodación. Bien, también vamos a encontrar los músculos extraoculares. Habíamos dicho que se insertaban en la esclerótica, ¿sí? Encontramos el músculo recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial, oblicuo mayor y oblicuo inferior, ¿sí? Hay que saber la inervación y los movimientos, ¿sí? El recto superior, el recto inferior, el recto medial o recto interno y el oblicuo inferior están inervados por el tercer par craneal. El recto externo por el sexto par y el oblicuo superior por el cuarto par. Bien, y por último, tenemos al sistema lagrimal, ¿sí? Antes de hablar del recorrido de las lágrimas, tenemos que saber cómo están formados, ¿sí? La lágrima o película lagrimal está formada por una capa externa, que es una capa lipídica. Esta capa lipídica las aportan las glándulas de Meibonio y glándulas de Sayce, ¿sí? Una capa media, formada por la capa acuosa, que la aportan la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias. Y por último, la capa más interna, que es la capa mucosa, que ayuda a que la lágrima se distribuya por toda la superficie ocular, ¿sí? Que esta es aportada por las glándulas, por las células caliciformes. Bien, una vez que se forma la lágrima, bueno, cae y van a pasar a través de los puntos lagrimales, pueden ser inferior o superior, ¿sí? Pasan estos puntos lagrimales, se continúan con lo que es el conducto lagrimal vertical, superior e inferior, luego el conducto lagrimal, canalículos lagrimales verticales, luego los canalículos lagrimales horizontales. Se unen estos dos canalículos para formar el canalículo común, que va a desembocar en lo que es el saco lagrimal, ¿sí? El saco lagrimal hacia abajo se va a continuar con lo que es el conducto nasolagrimal, que va a desembocar en la válvula de Hasner o cornete inferior de la nariz, ¿sí? Es por eso que cuando lloramos también sentimos que tragamos lágrimas a través de la garganta, por esta comunicación. Bien, ¿tienen alguna duda de lo que es anatomía? Yo tengo una duda en profe. relación a los músculos del ojo. Lo que deberíamos saber entonces es cuáles son los movimientos, obviamente Claro. cómo se llaman y cuál es su inervación. Sí, por lo menos para anatomía, que me digan
la inervación y los movimientos está bien. ¿Sí? Después tienen una clase específica de estrabismo, que puede ser que la doctora que les dé les tome algo más, pero para anatomía está bien. Perfecto. Bien. ¿Otra duda? Bueno, miren, antes de pasar al otro tema, les digo los que yo tomaría, ¿sí? De córnea, sí o sí las capas. Sí o sí las capas de la córnea, que es el limbo, donde se forma el humor acuoso y la circulación, ¿sí? ¿Y qué pasa si no se reabsorbe? Capas de la retina. ¿Y cómo está formada la lágrima? Sí, esas son cosas que yo les tomaría, ¿sí? A ver, ahora vamos a la otra clase. Profe, una pregunta con respecto Sí. a eso que dijo usted, ¿qué pasa si se acumula el humor? Sí. ¿Cuál podría ser un motivo por el cual se acumula ese líquido, se obstruye ese canal de Schlemm, creo que se llamaba? Sí. Con lo que veíamos por el tema del glaucoma, por ejemplo. ¿Cuál sería el motivo por el cual se Uno acumule? uno de los motivos sería, es más frecuente que las personas que tienen hipermetropía alta tengan un ojo un poco más chico de lo normal, o sea, todo el ojo. Entonces hace que todas las cámaras del ojo estén más pequeñas, ¿sí? En todos pacientes con hipermetropía, sí o sí hay que ver cómo está a través de la lámpara de hendidura cuando hacemos el examen, ver cómo está esa cámara. Si es una cámara que yo veo que está un poco estrecha, por las dudas, antes de querer hacer otra cosa, no lo dilato, no le hago el fondo de ojo hasta que no esté segura que es una cámara amplia. Porque si está estrecha, yo digo, bueno, listo, lo dilato, porque, qué sé yo, lo dilato. Al ser un ojo más pequeño, al dilatar, este iris se va a hacer más para adelante, ¿sí? Y en este ojo que es más pequeño de lo normal, se va a ocluir este ángulo y voy a hacer un glaucoma agudo, ¿sí? El paciente no va a dar más del dolor, ¿sí? Eso es, va a tener ojos rojos, el dolor se va a tirar por la sala, a ese punto. Bien, ¿Sí? gracias. Bien. Bueno, vamos a la otra clase. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es ojo rojo, ¿sí? Que es el motivo de consulta más frecuente que vemos en el día a día, ¿sí? Que igual lo puede ver cualquiera si está haciendo una guardia, en lo que sea, ¿sí? Obviamente, cuando llega un paciente, lo primero que tenemos que hacer, además de preguntarle por qué viene, es tomar lo que es la agudeza visual, ¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? También tenemos que preguntarle si el paciente, si él cree que disminuyó su visión cuando empezó esta patología de ojos rojos, ¿sí? Luego de tomarle la agudeza visual, obviamente un ojo, o sea, primero un ojo, luego el otro, vamos a realizar el examen de la parte externa del ojo. Lo ideal, obviamente, sería hacerlo con una lámpara de hendidura, pero si estoy en una guardia que no sea de oftalmología, si estoy en un centro de salud, lo puedo examinar con una linterna, con una lupa, le puedo vertir el párpado para ver si no tiene algún tipo de cuerpo extraño intratarsal, le puedo pasar un hisopo, ¿sí? Bien, obviamente que además de esto, como rutina le tenemos que tomar la presión intraocular a todos los pacientes, ¿sí? Para eso, obviamente, le ponemos primero una gota de anestesia tópica, ¿sí? Y luego una gota de un colorante que se llama fluoresceína, ¿sí? Para tomar la presión y obviamente también para examinar bien lo que es el ojo. Bueno, estas son algunas de las causas más frecuentes de ojos rojos. Vamos a empezar con lo que es la conjuntivitis. La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, ¿sí? Habíamos nombrado que la conjuntiva es la
como una capa transparente mucosa del ojo, ¿sí? Va a cubrir todo lo que es la esclerótica hasta el limbo esclerocorneal. También cubre lo que es la parte interna del párpado inferior y párpado superior. En esos casos se llama conjuntiva tarsal, por el párpado. La conjuntiva que cubre la esclerótica se llama conjuntiva vulvar, ¿sí? Y la unión entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal se llama conjuntiva del fondo de saco, o fornix. ¿Sí? Bueno, la conjuntivitis es la inflamación de esta conjuntiva. ¿Sí? La podemos clasificar de acuerdo al tipo de secreción. Encontramos conjuntivitis con secreción mucopurulenta, que es más frecuente de origen bacteriano. Esta secreción puede comenzar siendo acuosa y luego convertirse a esta secreción purulenta. El paciente va a referir que se despierta con los ojos pegados, con lagañas, que tiene sensación de arenilla. Las causas más frecuentes van a ser el Streptococcus pneumoniae, el aureus, Moraxella catarrhalis. Menos frecuente hoy en día lo que es la Neisseria gonorrhoeae. Las conjuntivitis por Neisseria las podemos ver más frecuente en los recién nacidos que en los adultos, ¿sí? Bien. También encontramos las conjuntivitis con secreción acuosa, que el origen es viral. Estos pacientes pueden tener síntomas asociados como infección de las vías aéreas superiores, resfrío, odinofagia, ¿sí? También va a referir sensación de arenilla, como de cuerpo extraño, puede tener inflamado el párpado y podemos palpar algún tipo de adenopatía satélite. Y por último, la conjuntivitis con secreción mucosa, que es de origen alérgico, ¿sí? El paciente va a tener mucho enrojecimiento ocular, va a requerir mucho picazón y mucho lagrimeo, ¿sí? Y puede estar asociado a congestión nasal. Acá vamos a ver diferentes imágenes de los diferentes tipos de conjuntivitis, ¿sí? Purulenta, acuosa y alérgica. Bien, ¿cómo es el tratamiento? Si yo sospecho que es una conjuntivitis de tipo bacteriano, que tiene una secreción purulenta, debo dar un antibiótico, ¿sí? El más frecuente, el que usamos casi siempre, es la tobramicina, ¿sí? Asociada a la dexametasona, que es esta, ¿sí? Que se llama Gotabiotic F. Viene también tobramicina sola, ¿sí? Se llama Gotabiotic solo, sin la F. También podemos indicar ciprofloxacina sola o asociada con la dexametasona, que se llama Kidex. Gatifloxacina sola, viene sola, se llama Gatiforte, y la eritromicina. La eritromicina la dejamos reservada siempre para los menores de 2 años por los efectos adversos de la tobramicina, ¿sí? ¿Cuál es la indicación? Indicamos al paciente que se aplique una gota en el ojo afectado o en ambos ojos 4 veces al día por 7 días en total, ¿sí? Si es una conjuntivitis viral o alérgica, el tratamiento es sintomático. Es decir, podemos indicar que se coloque lágrimas artificiales, compresas frías para disminuir lo que es el edema palpebral o indicar algún corticoide intramuscular. Podemos indicar también corticoides tópicos, antialérgicos y obviamente derivar al oftalmólogo, ¿sí? Obviamente si indicamos corticoides tópicos tienen que ser por 5, 7 días, no más, ¿sí? Porque puede aumentar la presión intraocular. ¿Profe? ¿Otra? Sí. ¿Alguna recomendación que se le pueda dar al paciente aparte del tratamiento farmacológico? Sí, que si es un bebé, obviamente que la mamá le lave el ojo con solución fisiológica y con gasas estériles. Indicamos a la mamá que saque una gasita, lo moje en solución fisiológica, le pase una vez y descarte esa gasa, ¿sí? También lo podemos indicar a una persona grande, ¿sí? Obviamente que tenga separado su toalla, porque si es una conjuntivitis bacteriana puede contagiar, ¿sí? Y obviamente que no vaya a alguna pileta, porque puede transmitir. ¿Y eso de que lo limpian con té, puede ser que haya escuchado alguna vez? Sí, vienen, llegan así, pero no.
No, Eso no. no sería No, recomendable. es un remedio casero, pero que no recomendamos. Bien, gracias. Bueno, vamos a ver lo que es la uveitis, ¿sí? Que es la inflamación de toda la uvea, es decir, de la capa media del ojo, ¿sí? El paciente va a referir que comenzó con un dolor de forma aguda, que tiene fotofobia, que su agudeza visual va a estar alterada, es decir, que va a haber menos el paciente, ¿sí? La presión intraocular, que es la PIO, así le decimos la presión intraocular, va a estar baja, va a estar normal y la pupila va a estar miótica, ¿sí? ¿Cuáles son los signos que yo puedo encontrar en estos pacientes? Sinequias, ¿sí? Sinequias son las adherencias. Podemos encontrar sinequias anteriores, o sea, adherencias entre el cristal, entre el iris y la córnea, que es la sinequia anterior, y sinequia posterior entre el iris y el cristalino, ¿sí? La pupila habíamos dicho que va a estar miótica, o sea, pequeña. El tratamiento en estos casos consiste en dar un corticoide como prednisolona 4 veces por día. Obviamente no les digo un tiempo estimativo porque depende de cada paciente, y le agregamos un midriátrico, es decir, una gota que genere que la pupila se haga grande, ¿sí? Genere midriasis, que puede ser la atropina o el fotoretin. El fotoretin es lo que utilizamos nosotros para hacer el fondo de ojo, ¿sí? Las gotitas del fondo de ojo. El efecto va a durar entre 3-4 horas. En cambio, la atropina, al colocarla, tiene un efecto que dura 7 días, ¿sí? El propósito de colocar un midriátrico es que rompa estas adherencias, ¿sí? Y que obviamente intente que la pupila quede con una forma normal, ¿sí? Que no quede discórica. Profe, o sea, cuando le damos ese midriático, a medida que se va dilatando, se va rompiendo solo. Claro, ese es el propósito, eso sería lo ideal. Obviamente si es algo agudo, porque por ahí llegan pacientes que han empezado hace una semana con los síntomas, que nunca fueron, y esas sinequias, esas adherencias están súper pegadas, y con el pasar del tiempo es cada vez más difícil romperlas, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, que sea algo así crónico y no la podamos romper con la atropina o con algún otro fármaco, Sí. ¿eso se opera o cómo es? No, ya queda. Ah, ya no Ya queda. tiene solución, digamos. Claro, no, ya queda así, ¿sí? Por ejemplo, acá, mira, en esta imagen de acá, se notan acá las sinequias, ¿sí? Seguramente es un paciente que ya le colocaron fotoretin o atropina y la pupila no puede dilatar de forma normal, ¿sí? Porque está adherida, está agarrada en diferentes zonas. Ya Claro. quedaría así. Y la última Profe, pregunta, Sí, que hable mi compañera tranquila, después le pregunto. bueno, profe, en este caso sí. de que ya estoy con el tratamiento, ¿se les recomienda a los pacientes que usen gafas de sol o se cubre el ojo? Sí, 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 sí. Porque imagínate, al intentar dilatar la pupila, lo logramos, ¿sí? Dilatamos, ¿sí? La pupila va a estar grande, entonces me entra toda la luz. Sí o sí le indicamos lentes de sol. solamente es, o sea, lo que dure el tratamiento sería. Sí, 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 sí. Gracias, profe. No, de nada. Yo le quería preguntar, profe, ¿cómo se mide la presión intraocular? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es? Bien, a nuestra lámpara de hendidura se le agrega el tonómetro, que es para tomar la presión. Es como un palito que tiene un conito acá, ¿sí? Nosotros lo ponemos de tal forma, este palito con este conito, para que la luz que usamos para ver apunte sobre ese cono. Entonces, ese conito va apoyado, obviamente el ojo está anestesiado con anestesia tópica, no siente nada. A ese conito lo apoyamos sobre la pupila, ¿sí? Colocamos la luz azul de cobalto en la lámpara de hendidura y lo observamos, ¿sí? Al observarlo vamos a ver 2 semicírculos, así, ¿sí? De color amarillo
que es el color del colorante que le colocamos antes, ¿sí? Y vamos a ir rodando una perillita, ¿sí? Con números. Cuando nosotros vemos que estos dos semicírculos se juntan, es decir, que estamos ante la presión intraocular que tiene el paciente. Nos fijamos en el rodillito y obviamente tiene que ser menor a 20. ¿Se entendió? Ah, sí, 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 entendí. ¿Sí? Muy bien, gracias. De nada. Profe, Sí. ¿cuáles serían las causas de esto? Lo más frecuente es por una reactivación de toxoplasmosis. Sí, es lo más frecuente. Puede ser por toxoplasmosis, puede ser por HIV, por diferentes patologías. Hay un gran porcentaje también que es idiopática. ¿Sí? La mayoría, te diría que es idiopática. ¿Sí? Es muy pocos los casos de uveitis que encontramos el origen. Bien, gracias. De nada. Bueno, pasamos a lo que es el glaucoma de ángulo cerrado, que ya le había nombrado. Es una urgencia médica, el paciente puede tener secreciones, obviamente va a referir un dolor muy intenso que lo puede clasificar en una escala entre 8 y 9. Su agudeza visual puede estar disminuida porque la córnea la podemos encontrar turbia, las pupilas van a estar midriátricas, es decir, un poco más grandes, y la presión intraocular va a ser de 50 milímetros de mercurio. ¿Sí? Acá es una imagen de cómo se forma el humor acuoso, pasa de cámara posterior a cámara anterior por la pupila y se reabsorbe en el ángulo, en el canal, ¿sí? En la malla trabecular a través del canal. De este lado de la imagen vemos que se forma, pero que está ocluido, entonces nunca puede pasar el humor acuoso, entonces se empieza a acumular, y forma lo que es el glaucoma. Acá en la imagen de abajo es lo que nosotros hacemos para ver qué tan estrecha es la cámara del paciente. ¿Cómo hacemos? Miren, no sé si pueden ver acá un halo, una luz más brillante y por detrás otra un poquito más clarita, ¿sí? Para que esto sea normal, esta luz más blanca tiene que entrar por lo menos 2 veces entre el espacio entre la luz más blanca y la luz más clarita, ¿sí? Si como acá no entran 2 veces esta luz blanca, ya me indica que tengo un ángulo estrecho o en este caso un ángulo cerrado, ¿sí? En estos casos, en estos pacientes no dilato, no hago fondo de ojo. ¿Por qué voy a generar esto? El glaucoma. ¿Cuál es el tratamiento? Se va a colocar pilocarpina cada 15 minutos, manitol endovenoso, que es un osmótico, y acetosolamida, vía oral, ¿sí? Una pastilla cada 6 horas. En estos pacientes se lo debe internar y controlarlo de forma estricta. Bien, ahora tenemos lo que es la queratitis, ¿sí? Que es la inflamación de la córnea. La inflamación puede ser de causa infecciosa o no infecciosa. La queratitis, el paciente va a referir dolor al parpadear, que siente como que tiene algo adentro del ojo, fotofobia, su agudeza visual puede estar alterada. Al colocar la fluoresceína, la gota de fluoresceína, que es el colorante tópico, y ponerlo a la lámpara de hendidura con luz azul, vamos a ver que la córnea tiñe, ¿sí? Ya le voy a mostrar una imagen. La pupila y la presión van a estar normal, ¿sí? A esto me refiero. Nosotros colocamos la gota de fluoresceína del colorante y ponemos a la lámpara con esta luz azul, que se llama azul cobalto. ¿Sí? Vamos a ver que toda la córnea, en este caso, se tiñe de forma punteada. ¿Sí? En este caso es una queratitis epitelial puntiforme. La causa más frecuente es por ojo seco, ¿sí? Al no haber una cantidad de lágrima adecuada, al parpadear va a hacer que se raspe la córnea y esto va a generar la inflamación, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos estos puntitos en la córnea, estamos frente a una queratitis epitelial puntiforme. Bien, también podemos observar esta imagen, ¿sí? Que vemos que tiene como unas
unas colas, unas dendritas, ¿sí? En este caso es una queratitis de tipo infecciosa de origen herpético, ¿sí? Perdón, en estos pacientes, en la queratitis epitelial puntiforme, el tratamiento es lubricante, ¿sí? Podemos indicar lubricante en gotas y en gel, ¿sí? En estos pacientes donde encontremos una queratitis de tipo herpética, el tratamiento consiste en indicar ungüentos, es decir, una cremita o gelcito de ganciclovir, ¿sí? 4 o 5 veces por día, mínimo por 3 semanas. Asociado de aciclovir vía oral, también 800 miligramos 3 veces por día para llegar a la dosis máxima, mínimo por un mes. Es un tratamiento largo. También lo podemos asociar a un complejo vitamínico para el paciente. Bien. Acá podemos ver lo que es una queratitis bacteriana sobreinfectada, ¿sí? Un absceso. Vemos esta lesión, todas blanquecinas, ¿sí? Estas dos de arriba. Que al colocarle la gota de fluoresceína vamos a ver que tiñe, que es grande. Obviamente en estos casos el paciente su agudeza visual está súper disminuida, refiere mucho dolor. En estos casos al paciente como tratamiento hay que darle vancomicina, el preparado de vancomicina, ceftazidime y fluconazol. Al curar este absceso puede dejar lo que es una cicatriz llamada leucoma. ¿Sí? También son tratamientos largos, el paciente va a comenzar con gotas cada 15 minutos por un día, cada 30 minutos al otro día, obviamente si evoluciona bien. Profe, Sí, el tratamiento es endovenoso, ¿verdad? no, gotas, En gotas. Bien. en gotas. Empezamos con gotas. Si no responde a este tratamiento que es la vancomicina ceftazidime, que nosotros lo llamamos fortificado, ya pasamos a ver si colocamos algún antibiótico intravítrea o ya pensar otra alternativa, ¿sí? Sacar lo que es la córnea, tratar de hacer un trasplante. Si vemos que no responde a nada, estamos frente a un microorganismo súper potente, ¿sí? Ya tenemos que pensar en que es un trasplante de córnea. Bien, gracias. Profe, ahí en este caso es Sí. primero vancomicina, ceftazidima y después Sí. se le suma el fluconazol. Lo ideal sería empezar con las 3, ¿sí? Si es un absceso grande, se empieza con las 3, pero no se consigue tan fácilmente el fluconazol, ¿sí? Esto lo tienen en el hospital, en la farmacia no se consigue. Pero la vancomicina del inyectable y la ceftazidime del inyectable, nosotros le indicamos eso con solución fisiológica, ellos nos traen, nosotros les preparamos a las gotas, porque no vienen preparadas. Claro, bien, gracias. De nada. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el ojo seco, ¿sí? El ojo seco se puede producir por una alteración en la cantidad o calidad de las lágrimas, ¿sí? Puede ser que nuestro organismo fabrique pocas lágrimas por algún motivo o que las lágrimas que fabrica no tienen la suficiente capa lipídica para mantenerlo en el ojo, entonces se evapora antes de lo que debe. Esta patología de ojo seco es muy frecuente en mujeres menopáusicas, en pacientes hipotiroideos, en pacientes que usan lentes de contacto, que tienen algún tipo de enfermedad sistémica como artritis, síndrome de Sjögren o si están usando medicamentos de formas crónicas como anticonceptivos o antipsicóticos. El paciente va a referir una sensación de arenilla, sequedad, que puede empeorar a la mañana, obviamente si está abajo del ventilador o del aire, también va a empeorar estos síntomas, y también se puede notar que se ve los ojos llorosos, que le lagrimean mucho, ¿sí? Bien, en estos casos el tratamiento se indican lubricantes o lágrimas artificiales, 3 o 4 veces por día, obviamente dependiendo del grado de ojo seco que tenga el paciente. Sí o sí lo debemos indicar para evitar que esto empeore y forme la queratitis epitelial puntiforme. Bien, ahora vamos a ver lo que es
la hemorragia subconjuntival, llamado también hipofagma o el famoso derrame, ¿sí? Es un sangrado que se produce de manera espontánea por debajo de la conjuntiva, ¿sí? La causa más frecuente de estos hipofagma es el aumento de la presión arterial o al realizar algún esfuerzo, ¿sí? No hay un tratamiento para esto, solamente podemos indicar de manera sintomática lubricantes para que esta hemorragia no genere algún tipo de molestia o sensación de cuerpo extraño al parpadear. Pero obviamente le debemos decir al paciente que tiene que tener paciencia, que puede demorar de 15 a 20 días en reabsorberse, si es un hipofagma grande, ¿sí? Que no tiene nada que ver al aumento de la presión intraocular, ¿sí? Totalmente diferente. Y obviamente lo mandamos al cardiólogo si es un paciente que tiene antecedentes de estar medicado por la hipertensión, ¿sí? ¿Profe? Sí. ¿Eso también se puede producir por un golpe? Sí. Sí. Sí, tranquilamente. Tranquilamente por un golpe, alguna maniobra de valsalva, si estás vomitando, también, ¿sí? Bien, gracias. Vamos a lo que es el pterigion, ¿sí? El pterigion es una formación fibrosa de la conjuntiva, ¿sí? ¿Por qué se forma el pterigion? Porque hay un defecto en las células madres del limbo, ¿sí? Entonces, al haber un defecto, no va a generar la barrera para evitar que crezca la conjuntiva. Entonces, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Este pterigion puede tapar la pupila y comprometer lo que es la agudeza visual del paciente. Al pterigion lo podemos clasificar en diferentes grados según lo que afecte, digamos, al componente del ojo. Grado 1 va a llegar hasta el límite del limbo. El grado 2 va a estar entre el limbo y la pupila, ¿sí? En la mitad. El grado 3 va a estar en el borde pupilar, como en este caso. Y grado 4 pasa a la pupila, ¿sí? El tratamiento en estos casos, el tratamiento definitivo es quirúrgico, ¿sí? Se corta lo que es este pterigion, la cabeza del pterigion, y se hace unos puntos, se lo sutura a la conjuntiva restante dirigida hacia arriba, ¿sí? Hay otros tratamientos, pero de manera sintomática, que sería el lubricante, para evitar que este pterigion se inflame, ¿sí? Al parpadear va a raspar, ¿sí? Porque es una sobreelevación de nuestra córnea, ¿sí? Y al inflamarse, ¿qué tenemos que indicar? Un corticoide tópico, obviamente por 5 o 7 días, no más porque aumenta la presión. Pero como les dije, el tratamiento definitivo es la cirugía. Bien. Ahora, el orzuelo, ¿sí? ¿Qué es el orzuelo? Es una inflamación e infección de las glándulas sebáceas, ¿sí? Por algún motivo, estas glándulas se van a tapar por grasitud de la piel, por componentes externos, ambientales, polvo, ¿sí? Se tapa y no va a expulsar lo que normalmente hace, que es el contenido lipídico para formar las lágrimas, ¿sí? Al taparse, la glándula de Seyf, por ejemplo, va a formar un orzuelo externo, y al taparse la glándula de Meibonio, va a formar un orzuelo interno, ¿sí? El orzuelo tiene que doler, o sea, si el paciente refiere que le duele al parpadear, si le tocamos duele, bien, estamos frente a un orzuelo. ¿Cuál es el tratamiento? Indicamos paños de agua tibia que se coloque sobre el orzuelo 5 veces al día, mínimo 10 minutos, para estimular que este orzuelo drene, ¿sí? Una vez que drena, bien, listo, se va el orzuelo. Pero para eso también tenemos que agregar unas gotas, ¿sí? Acuérdense que es material sebáceo que puede generar algún tipo de conjuntivitis, ¿sí? Le indicamos una gota, tobramicina más dexa, 4 veces por día por 7 días, más los paños. Lo controlamos a los 7 días. Si un orzuelo tiene que desaparecer o tiene que estar más chiquito, ¿sí? Si vemos que sigue igual, que el paciente nunca le dolió, ya no estamos frente a un orzuelo, estamos frente a un chalacio, ¿sí? Que es decir, como un quiste, ¿sí? Un orzuelo que no va a drenar solo, es una obstrucción
de la glándula. Aquí ya no hay una infección. Acá solamente se obstruye. El paciente puede decir, sí, me veo una pelotita en el ojo, pero nunca me dolió, lo tengo hace 3 meses, hace 1 año, 3 años, ¿sí? Acá el tratamiento ya no va a servir los paños, porque no va a drenar. Es como un orzuelo enquistado. El tratamiento en estos casos es quirúrgico, ¿sí? Se hace una incisión, una pequeña incisión en la zona que nosotros palpamos, chalación, para que drene todo el contenido, ¿sí? De luego no se sutura nada, indicamos una cremita antibiótico, nada más, luego de la cirugía, ¿no? Bien. Y por último, podemos encontrar, que es muy frecuente, los cuerpos extraños, ¿sí? Es muy, muy frecuente que venga un paciente con una viruta, ¿sí? De amoladora, de soldadora, que diga, sí, me entró hace 2 días, pero recién me duele. Obviamente, en el momento no le va a doler, ¿sí? Con el pasar de los días, esto va a incrementar, va a doler, puede que tenga disminución en su agudeza visual, puede que tenga lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, ¿sí? Fotofobia. En estos casos, si es una viruta, lo que hacemos nosotros es, primero colocamos la gota de anestesia, ¿sí? Luego, obviamente, lo sentamos en la lámpara de hendidura y agarramos una aguja de las intradérmicas, de las pequeñas, ¿sí? Con el bisel hacia arriba, sacamos la viruta, ¿sí? Si vemos que queda óxido, raspamos hasta que salga todo el óxido, porque si no, nunca le va a dejar de doler. Luego de eso, colocamos una gota del colorante, de la fluoresceína, ¿sí? Normalmente, las virutas al golpear dejan una úlcera, ¿sí? Nosotros al sacar esta viruta y al colocar la luz de azul de cobalto, vamos a ver que va a teñir de amarillo en esta zona, ¿sí? En ese caso, al paciente le ponemos un antibiótico en un ungüento, le ocluimos el ojo y lo controlamos a las 24 horas. Siempre en todas úlceras se controlan cada 24 horas, ¿sí? Para ver que no se sobreinfecte, ¿sí? Bien, y en este caso, en esta imagen de abajo, vemos acá arriba, redondeado, una úlcera, ¿sí? Y todo esto amarillo que vemos como raspones son laceraciones, ¿sí? Puede ser que a este paciente le haya entrado alguna basura y se haya alojado en lo que es el párpado superior, y él al parpadear genere esto, le raspe, ¿sí? Genere laceración. En estos pacientes, donde la úlcera sea muy pequeña, y tenga solamente laceraciones, podemos indicar tratamiento de antibióticos en gotas. No hace falta que lo parchemos, que lo cruzamos el ojo, ¿sí? Obviamente controlarlo. En este caso no a las 24 horas por solamente laceraciones, sino a la semana. Muy bien. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda? Pterygium, ¿qué corticoide podemos usar? Hay corticoides a concentraciones bajas, llamados como el Talof, Lotesoft, cualquiera que tenga concentraciones bajas, no un corticoide como nosotros consideramos en la prednisolona, que se llama prednisolona forte, que tiene una concentración muy alta, porque no es algo tan grave, ¿sí? Solamente es una inflamación leve, pero que va a responder a un corticoide de concentraciones bajas, como te decía, se llama Talof o Lotesoft. Bien. Y la última pregunta. Sí. En el caso no me acuerdo cómo se llama el sangrado, que no sé si se acuerda que Mauricio preguntó si podía ser por un golpe también. Sí, el lipofagma. Ahí en ese caso, por ejemplo, si un paciente viene con ese signo, ¿existe algún diagnóstico diferencial o algo que haga que uno pueda saber si se deja esto transcurrir por 15 días porque se resuelve solo o puede ser por otra cosa que tengamos que tratar? No, la mayoría de los casos se resuelve solo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer el diagnóstico diferencial con otra sangrado que ya no va a ser en lo que es la parte blanca del ojo, que es la esclerótica, sino va a ser adentro del ojo, ¿sí? Que vamos a ver en la córnea,
que va a haber una línea de sangre acá. No sé si me hago entender. A ver. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero que no tiene nada que ver, ¿sí? También se puede hacer en estos casos por traumatismo, pero obviamente está bueno descartar que no sea este sangrado que yo digo que se llama hipema, descartar de lo que es un hipofagma, ¿sí? Que es mucho más frecuente un hipofagma, ¿sí? Casi todos los días se ve. Y la gente llama súper asustada, que le va a reventar el ojo, que el sangrado, que le molesta, que puede ser, que... pero es mínimo, ¿sí? Obviamente la gente se asusta. Bien. O sea, en este caso lo dejamos así, solo se resuelve. Claro, le puedes dar unas gotitas, un lubricante, para que no le raspe, porque acuérdate que es sangre acumulada, ¿sí? Le puedes raspar. Y más también por la ansiedad del paciente. Bien, muchas gracias. Bien. Nada, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta Profe. también. Sí. Diga. Habla. ¿Qué bibliografía podríamos usar para ver la materia? Mire, yo les recomiendo, no hace falta profundizar un poco más, ¿sí? Con los que damos las clases, sí. Conjuntivitis, sí o sí, las 3. El tratamiento, ¿sí? ¿Por qué doy tobramicina? ¿Por qué no doy tobramicina en un niño de 2 años, ¿sí? Fármaco, efecto adverso. Eso, a ver, glaucoma, ¿sí? ¿Cuál es la presión intraocular en un glaucoma de ángulo cerrado? ¿Y cuál es la presión normal? El tratamiento, sí o sí. Pterigion y orzuelos. Orzuelos y chalacio. Eso es lo que yo les tomaría, ¿sí? Igual, obviamente, tienen que saber todo. No sé qué les puede tomar los otros doctores, pero como les digo, con las diapos basta, ¿sí? No le van a tomar otra cosa. Obviamente, si cada uno quiere. Bien. Escúchenme. ¿Qué más iba a decir? Otras cosas, bueno, que ya van a ver más adelante con las clases. ¿Qué les puedo tomar? De miopía, astigmatismo y hipermetropía. Eso también. De retinopatía diabética, los signos que podemos encontrar en el fondo de ojo. ¿Qué más? Bueno, los tipos de catarata, qué es el estrabismo, cómo trato un estrabismo, esas cosas, por mi parte, ¿sí? Estaría bueno igual que lean todo de las diapos. Bien, Bueno, ¿otra profe, duda? muchas gracias.